cuando vemos los 430 años de Israel, que en realidad fueron 430 años, recordemos que también vamos a contar aquí los 30 años anteriores en los cuales estuvo durante el tiempo que estuvo también José vivo, que vino su padre y vinieron sus hermanos también a morar, pero en realidad estuvo 400 años de esclavitud, ¿ok? Israel estuvo 400 años de esclavitud, pero estuvo un poquito más en Egipto, porque repito, estuvo durante el tiempo que José estuvo vivo y también estuvo bajo el amparo y el cuidado de José allí en Egipto. Ahora, algo curioso es que si nos damos cuenta un poquito más adelante entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, pues ahí se conoce también como los 400 años de silencio. Ahora, no es que en realidad hayan habido 400 años de silencio o que Dios no haya estado trabajando. Dios sostiene su creación en su bondad, en su misericordia. Es parte de su amor bondadoso. La palabra dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero en realidad, si se da cuenta, es muy curioso cómo en Egipto vivieron un periodo de esclavitud, de sequía, diríamos así, espiritual de 400 años, pero también lo hubo entre el tiempo de Malaquías y el tiempo de Mateo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Mire, ¿por qué llevaría, por ejemplo, ese tiempo de silencio, aparente silencio en Egipto? ¿Qué pasó con el pueblo? Aquí pasó algo muy curioso. Mire, cuando sucedió esto, pues estamos hablando de generaciones que se levantaban dentro del propio Egipto, que no eran generaciones que clamaban a Dios. Eran generaciones que se iban levantando durante ese periodo y si usted se da cuenta, en 400 años, mi amado, hasta el momento en que fueron liberados con estas grandes señales, estas plagas que Dios manifestó en Egipto, pues durante todo ese tiempo se levantaron varias generaciones que lo que transmitían de manera oral sobre el Dios de Israel, sobre aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, era algo muy oral, pero en realidad hay una diferencia entre saber lo que era o quién era ese Dios y tener una verdadera comunión con Él. Y la realidad es que el pueblo, estando en Israel en el tiempo de esclavitud, no mantenía una comunión con Dios. Diríamos lo que comúnmente diríamos falta de fe. O sea, no era un pueblo de fe. El pueblo israelita allí no era un pueblo de fe. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, entre Malaquías y Mateo, estos 400 años de silencio, una de las características que tiene es que dice que es un tiempo que Dios no levantó profeta en Israel. Así lo dice. Y que todo no se abrió, diríamos así, se vino a abrir con Juan el Bautista cuando empezó a predicar en la cercanía del reino de Dios y el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero en esos 400 años, de hecho déjeme decirle que hay 2 videos aquí en el canal en el cual estoy hablando claramente, muchos lo han estado compartiendo, habla sobre los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. ¿Qué pasó realmente ahí? Y también quiénes fueron los qumranitas o esenios que estuvieron en estas cuevas, que es el legado que tenemos en la actualidad de estos rollos del mar muerto que han venido en grande medida pues a apoyar muchísimo de lo que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras, porque ahí se encontraron en esos rollos que fueron preservados durante muchísimo tiempo en estas cuevas de Qumran. Se encuentran preservados muchísimos rollos que hablan, por ejemplo, y confirman los libros de Isaías y muchísimos otros que están ahí, mis amados, que hoy podemos ponerlos y cotejarlo con lo que tenemos como canon de las Sagradas Escrituras. Pero en estos tiempos, en estos 400 años entre Malaquías y Mateo, gracias Jiménez, gracias por tu aporte, amado, gracias. En este periodo de 400 años sucedieron muchas cosas, porque entiéndase que ahí, mi amado, pues todo este imperio greco, con Alejandro, que vino a morir en el 333, pero también sus generales que quedaron después, que se dividió el imperio en 4 generales, empezaron a repartirse toda esta zona y obviamente pues hubo mucha influencia griega y todo su helenismo, toda esta filosofía griega se metió en el judaísmo y vino diríamos que de cierta forma pues a contaminar muchísimo de lo que se creía y a distorsionar bastante la imagen que se tenía de Dios. Entonces, durante esos 400 años, un imperio fue dando lugar a otro, los griegos estuvieron ahí, también se dio esta conocida rebelión de los macabeos, que fue algo muy marcado en el año 200 aproximadamente, después, en el año 200, anterior a la venida de Jesús, o sea, ya la aparición de Jesús en el panorama mundial, y después, pues obviamente se dio lugar al Imperio Romano, y es bajo el Imperio Romano que nace el Mesías prometido. Pero muchas personas tienen una idea, diríamos que bastante equivocada, de lo que realmente implicaba. Gracias, Ani, por tu apoyo. Por favor, compartan el live, compártalo, lleguen más personas, digan la vida de otras personas. Yo sé que es muy sabroso poder escuchar palabra de Dios ahí de primera mano,
pero también trate de bendecir la vida de otras personas. Si bendice la suya, bendiga la vida de otros también. Haga que estas enseñanzas lleguen a otras personas porque créanme que la necesitan conocer. Y aquí se está hablando Biblia. Biblia. Biblia, fundamento bíblico expositivo. Gracias, Denise. Gracias, amada, por tu aporte. Entonces, le comentaba, en este periodo se tiene una perspectiva bastante equivocada de incluso ya pasado el tiempo, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús. Y pensaba, mis amados, de que pues Dios fue un momento en los cuales no vino a hacer nada hasta que Jesús llegó, y en realidad no es así. Dios ya estaba obrando, Dios estaba preparando las condiciones para la venida del Mesías. Incluso déjeme decirle que la propia aparición del Imperio Romano en todo este panorama, en toda esta zona, gracias Kielsi, pues esto preparó también, escuche, el propio Imperio Romano estaba preparando condiciones y Dios lo utilizó para lo que serían posteriormente los viajes misioneros, para que se pudiera compartir el Evangelio. Porque, por ejemplo, hoy usted y yo, para la gloria de Dios, tenemos todos estos medios en los cuales podemos comunicarlo, mis amados, y usted, donde quiera que se encuentre, usted puede pues recibir de este mensaje. Pero déjeme decirle que en aquel momento había que moverse. Allí no había internet, no había teléfono, no había televisión, no había radio, había que moverse y predicar el Evangelio. De hecho, lo hemos hablado en varias ocasiones, que los cristianos eran conocidos inicialmente como aquellos que estaban en el camino, y que no fue hasta Antioquía que a alguien, que en la historia no se sabe quién fue, pues se le ocurrió decir, esos son cristianos o pequeños cristos, aquellos que representan permítame un momentito, aquellos que representan al Cristo, o sea, aquellos que predican al que fue crucificado, y ellos dicen que también resucitó. Entonces, alguien dijo, ellos son cristianos, son pequeños cristos, pues entonces a partir de ese momento en Antioquía, nosotros, mis amados, todos aquellos que creemos en Jesucristo, hemos sido llamados cristianos para la gloria y la honra del Dios vivo. Entonces, aquí lo que sucedió en este tiempo de aparente silencio, para que tengan una idea, esto incluso déjame decir, es antes de entrar en el tema, porque vamos a hablar de lo que significa el aparente silencio de Dios en nuestra comunión con Él, que es muy diferente. Pero lo que quiero demostrarle con esto es que lo que aparentemente es un silencio de Dios, en realidad Dios está trabajando y preparando condiciones para algo, mis amados, que tiene que venir a manifestarse posteriormente y que forma parte también de su plan redentor. Porque, por ejemplo, el hecho de que los romanos estuvieran en esta zona, que un imperio como Roma estuviera ahí, y si usted se va, por ejemplo, a la propia esencia del imperio, tiene la característica de construir mucho, de crear muchos caminos. O sea, las construcciones que generaban los imperios, mis amados, eran realmente majestuosas, y algunas de ellas se pueden ver en la actualidad. O sea, eran muy buenos constructivamente, tenían muy buenas técnicas, porque tenían un desarrollo que superaba, obviamente, pues aquellos lugares que ellos iban incluso asumiendo mucho de las tecnologías de los lugares que ellos iban conquistando. Y el Imperio Romano realmente, si usted va a Roma y tiene la posibilidad de ir, se va a dar cuenta que esa Roma antigua, incluso no solamente la moderna, sino la antigua, va a ver que era impresionante algunas de las cosas que ellos llegaron a construir. Incluso el acueducto de Roma, ellos llegaron a construir un acueducto que estuvo durante muchísimos años, mis amados, siglos, y tenía más de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros atravesando el desierto para llevar agua hasta la ciudad. O sea, era algo impresionante. Ahora, ellos construyeron muchísimos caminos. Y en esos caminos, mis amados, en esos caminos fue donde posteriormente, escuche eso, posteriormente vinieron estas personas, o sea, estos evangelistas, a transitar por ahí, y les fue más fácil moverse para predicar el evangelio de ciudad en ciudad. Algo que no había antes. ¿Se da cuenta? Y eso empezó a surgir durante este imperio romano que estuvo en toda esta región de Judea. Porque parte de la región de Judea fue en un momento concebido incluso como parte de Roma, como provincia romana. Entonces todo esto Dios sí lo tenía comprendido en su plan. Se necesitaba posteriormente que ya estas condiciones estuvieran creadas para que ellos, sus siervos, los siervos de Dios, pudieran moverse libremente y poder predicar el evangelio de ciudad en ciudad. Porque, por ejemplo, hablamos de Corintios, hablamos de Éfeso, y no estamos hablando de pequeñas ciudades. Estamos hablando de ciudades con un desarrollo en su momento muy considerable. Porque no piense que estaban hablando de aldeas, de chozas. No, estamos hablando de ciudades. Entonces los evangelistas llegaron ahí a predicar en medio de metrópolis. Corinto era metrópolis, Efesio era metrópolis. Eran grandes ciudades. Y ahora, detrás de una gran ciudad, hay grandes imperios. ¿Se da cuenta? Grandes imperios que crearon caminos para que se pudieran mover libremente por cuestiones de comercio. Obviamente, porque estas grandes ciudades necesitaban medios para que se comunicaran con ellas para poder comerciar. Porque la gente, si no comercia, se muere de hambre.
Entonces los imperios necesitaban esto. ¿Y para qué? Hicieron caminos que propiciaban el acceso a las ciudades. ¿Se da cuenta? Entonces no hubo tal silencio. Sencillamente Dios posibilitó que se generaran las condiciones para que finalmente después, posteriormente, pues se pudiera compartir el evangelio de salvación. Entonces, yo sé, mis amados, que una de las, diríamos, de las situaciones más difíciles que vive un creyente en su comunión con Dios es la espera. Al ser humano por naturaleza no le gusta esperar, somos muy impacientes. De hecho, la paciencia es un fruto, es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Y entonces solemos querer las respuestas muy rápidas. ¿Se da cuenta? Una respuesta muy rápida. Nosotros oramos al Señor y queremos recibir respuestas rápidamente. Lo que sucede es con Dios, las cosas no pasan así. Y sabemos que Dios puede darnos respuestas en tres sentidos. Puede ser un sí automático y puede ser un no. Pero ya sea que Dios diga que sí o diga que no, pues ya es una respuesta automática. O sea, es como que, ok, ya estoy convencido de que Dios no quiere. ¿Se da cuenta? O sea, ya, Dios no quiere. Dios no lo va a querer. Pero aquí hay otra cosa. Cuando Dios dice, se queda aparente silencio, como una espera de, aún no es el momento, todavía no, entonces ese es el momento de la desesperación. ¿Se da cuenta? Ese es el momento de la desesperación. Y ahí es donde entonces es cuando realmente comenzamos a flaquear. Ahí es donde realmente comienza la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces no nos conflictúa tanto el sí o el no, porque no son respuestas o sí o no. Nos conflictúa la espera. En un momento, no, aún no. Y es lo que aparentemente llamamos como silencio. Y por ejemplo, el libro de los Salmos, estos 150 salmos, mis amados, si ustedes lo han leído totalmente, se van a dar cuenta que abiertamente el libro de los Salmos forma en gran medida no solamente este himnario de sálmico, o sea, estas melodías cantadas que son letras doxológicamente en la relación con Dios, pero el libro de los Salmos también nos deja algo claro. Es la representación de la comunión humana con el Dios creador, porque ahí va a haber alegrías, tristezas, victorias, pérdidas, y todas ellas cantadas en su gran mayoría. Incluso, por ejemplo, al propio David se le atribuyen aproximadamente 73 salmos de los 150. Porque no solamente David, hay salmos de Salomón, ahí está el cántico de Moisés, ahí están los de los hijos de Coré, ahí está el músico principal Asaf y otros músicos principales que tuvo David. O sea, no solamente fue David el que escribió salmos. O sea, todo el libro de los salmos no es solamente de David. Repito, hay otros escritores ahí. Pero una de las cosas que, repito, que llama la atención es que ahí se está manifestando la comunión que se tiene realmente. La comunión que se tiene realmente con el Dios vivo. Ahora, quiero leer lo que dice el Salmo 22, versículos 1 y 2. Escuche. Repito, Salmo 22, versículos 1 y 2. Decía el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escucha esa frase. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, independientemente de que de inicio esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, labat sabactani, las mismas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, y entendemos que tiene un concepto, diríamos que profético, porque muchos de estos salmos, mis amados, tienen un sentido muy profético también. Si de hecho no vemos o no hemos concebido a David como un profeta, lo cierto es que muchas de las manifestaciones de estos salmos pues tienen una manifestación muy profética. Incluso el Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga al enemigo por estrado a tus pies. Entonces ahí estamos hablando de la presencia de Cristo a la diestra del Padre. Y está diciendo, mira lo que va a suceder con aquellos que te llevaron a la cruz del Calvario. Entonces tiene un sentido muy profético, esa es la realidad, muchos de estos salmos, y aquí lo está manifestando. Pero atención, porque más allá de ello, lo que estamos intentando demostrar en este tema es que aquí estamos viendo una persona que está esperando, que está clamando y lo está diciendo, de día y de noche estoy clamando a ti, pues no tengo respuesta. Y la verdad para mí me está resultando algo terrible, porque no hay para mí reposo. O sea, yo no estoy descansando porque no estoy esperando, no estoy viendo respuesta de parte tuya. Entonces aquí no hay un sí, aquí no hay un no, aquí sencillamente lo que no es respuesta. Entonces tal parece que en ocasiones estamos clamando y que el cielo se nos cerró. Se cerró el cielo, Dios no me está escuchando. Entonces el tiempo pasa, el silencio se prolonga y eso nos hace pensar o que Dios, y esto es lo que sucede, que Dios está indiferente, que Dios nos abandonó, que Dios nos está rechazando, cuando en realidad no es así.
En realidad no es así. En Dios no hay despropósito alguno. Y si eso sucede, si nosotros estamos orando al Señor por algo y vemos que la respuesta se está, diríamos, como que alargando, pues entonces lo que primero tiene que saltarnos, mis amados, a la mente es, ¿para qué es esto? ¿Qué está permitiendo Dios, mis amados? Porque la ausencia, escuche, el silencio de Dios, el llamado silencio de Dios, no implica ausencia de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que concebir. El silencio o aparente silencio de Dios en nuestra vida no implica ausencia de Dios. Pero sí está demostrado que es la manera más profunda que tiene Dios de tratar con nuestro corazón. Escuche eso. El silencio de Dios no es ausencia de Dios, pero sí la manera más profunda que tiene el Señor de tratar con nuestro corazón. Entonces, cuando ya lo entendemos ahí, vamos a ver la perspectiva de ese aparente silencio de manera inversa. Nos vamos a dar cuenta que ese tiempo de espera es porque Dios está queriendo mostrar algo en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Es que Dios está tratando realmente con nuestro corazón porque hay cierta área de nuestra vida que muy probablemente aún no esté preparada para recibir lo que se está clamando. Los pensamientos de Dios son de bien. Él desea el bien que estamos esperando en Él. Pero también el apóstol Santiago deja muy claro que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites y placeres. Por favor, compartan la transmisión, se lo ruego. Compartan, bendigan la vida de otras personas. Tienen que escuchar estas cosas. Hay muchas personas batallándoles pensando que Dios los desamparó, los rechazó, que ya no los ama, que Dios es indiferente a ellos y no es así. Por el simple hecho de que no tienen una respuesta rápida a sus oraciones. No es así. Las personas necesitan saber, repito, que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Jamás va a ser ausencia de Dios. Sino la manera más profunda que tiene Dios de tratar con el corazón de la persona. Esa es la manera que tiene Dios, mis amados, de apartarnos. Es una especie de desierto temporal que nos va a apartar y va a tratar con nosotros. Aparte. Aparte. Y ahí se va a generar paciencia. El propio Pablo decía, la prueba produce paciencia y la paciencia es un don de Dios. Pero no entendemos muchas veces que la paciencia se va a manifestar, se va a desarrollar en medio de esas pruebas, de esos desiertos, cuando tenemos que esperar. Porque cuando queremos todo rápido y recibimos todo rápido, no esperamos. El don no se va a desarrollar, porque estamos acostumbrados a que todo nos llegue rápidamente. Pero no nos damos cuenta que con Dios no funciona de esa manera. Dios va a preparar muchas veces el corazón de la persona para que entonces ciertos aspectos Él se glorifique en ciertos aspectos en la vida de la persona. Pero repito, Santiago dejó muy claro, el apóstol Santiago diciendo, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces nosotros pedimos a Dios y muchas veces no entramos a entender que probablemente estemos pidiendo mal. Y después el apóstol Santiago dijo, es que piden para vuestros deleites y placeres. Es que en realidad no hay propósito en lo que ustedes están pidiendo. Y no se dan cuenta que en Dios no hay despropósito alguno. En Dios tiene toda una concepción en un propósito, porque Dios no hace las cosas porque sí. Dios, mis amados, va a actuar en nuestra vida siempre con un propósito definido. Siempre. Incluso en nuestra sostenibilidad, Dios va a actuar con un propósito definido. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, y yo lo he vivido en mi vida personal. Porque estamos clamando, por ejemplo, al Señor diciendo, Señor, mi economía está muy afectada, tú lo sabes, ayúdame. Pero eso es ahora, en el momento en que la economía está afectada. Entonces el Señor obra a tu favor, te da una economía muy abundante y lo menos que preguntamos es, Señor, ¿para qué quieres esto? Porque es que yo no lo tenía y ahora me veo con todo esto, ¿para qué es? Pero no, en ese momento de abundancia no movemos la mirada a Dios y decimos, ¿para qué, Señor? ¿Y sabes para qué es? Para que usted no cierre su mano. Se lo he dicho en otras ocasiones. La situación, la prueba, no puede cerrar su mano. Al contrario, tiene que hacerle usted sentir lo que implica vivir una situación así, lo que duele vivir una situación de escasez. Y el día que usted esté en la abundancia, no cierre su mano. No diga, como que a mí nadie me ayudó, yo no voy a ayudar a nadie. No, ese es el momento de glorificar a su Dios. Muévase y pídale al Señor que le muestre a quién el Señor quiere beneficiar a través de lo que le ha dado a usted. Pero desafortunadamente el corazón humano es tan duro, amados, que lo que hacemos es, no, esto es para mí. Esto para que me compre casas, carros y me vaya de viaje. Por eso el apóstol Santiago decía, es que piden mal. Piden para deleites y placeres.
¿Por qué no le preguntas a Dios, Señor, esto que me dio, que me estás dando, tú que eres dueño del oro y la plata, que todo te pertenece, ¿qué quieres que haga con esto? Hay personas, mis amados, que son muy hábiles en cuestiones de negocio, pero aún en cuestiones de negocio se han visto en momentos de escasez porque lo han invertido todo y lo han perdido. Pero la pregunta es, ¿cuál sería, por ejemplo, una forma coherente de una persona que se dedica a este tipo de menesteres, de marketing, de negocio, y que pueda hacer ciertas cantidades de dinero en su lugar? O sea, donde él se desenvuelve. ¿Cuál sería una forma honrosa? Créame, yo estoy totalmente contrario a andar por el mundo repartiéndole dinero a la gente. Eso no ayuda a las personas. El ser humano empezando que está mandado a trabajar. Quien no trabaje no coma. O sea, podemos apoyar a alguien temporalmente en su necesidad. Sí lo podemos hacer. Es justo, digno y verdadero. Mostramos el amor hacia esa persona. Pero también apoyamos a esa persona a que se pueda reincorporar a lo que Dios ordena, al trabajo. Entonces, si usted, mi amado, puede tener esa posibilidad, usted puede tener esa posibilidad, mi amado, de decir, yo desde mi posición, yo puedo generar empleos para contratar a hermanos que puedan sostener sus hogares. Entonces ya no se trata usted nada más de usted. Y tampoco está haciendo que la otra persona se vuelva un inútil cuando esa persona está llamada a trabajar. No, usted propíciele los medios para que pueda seguir sosteniendo a su familia. Eso es desde su posición. ¿Se da cuenta? Y eso va mucho más allá de querer invertirlo en usted mismo, de querer gastarlo en usted mismo. O sea, es algo justo, digno y verdadero. Entonces, esa es la concepción que se debe tener. Porque, repito, en Dios no hay despropósito alguno. La Biblia, mis amados, dejó muy claro y ha dejado muy claro que hombres muy fieles han pasado por desiertos y momentos de silencios muy fuertes. Por ejemplo, aquí David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque lo que sucede es que estamos leyendo los salmos uno detrás del otro, escuche, uno detrás del otro, y se nos olvida que entre cada uno y el otro hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo. Uno de los errores que se suelen cometer cuando se lee la Biblia es decimos, es que Dios, mira lo que permitió que le pasara a tal pueblo, que arrasaron por ahí. Es que Dios permitió que Israel se fuera al exilio. Mira lo que... Amados, entre evento y evento hay muchísimo tiempo. Hay profetas llegando, hablándoles de arrepentimiento, diciéndoles que el mensaje de parte de Dios que se arrepientan, que estaban fallándole a Dios y no había arrepentimiento. Obviamente llegaba un momento de advertencia en que entonces, ¡pum!, llegaba el juicio de Dios. Pero ahí, mi amado, hay un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. La Biblia tiene aproximadamente, la Reina Valera, 1457 páginas. Yo tengo una que tiene esa cantidad de páginas. Pero usted no puede encasillar toda la historia en 1457 páginas. Entonces tiene que comprender que hay periodos de tiempo. Entre un evento y otro hay periodos de tiempo. Entonces aquí vemos un David, este hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, que repito, no es integridad moral plena, porque vemos David las cosas que hizo, pero un hombre que se arrepentía y vivía en comunión constante con Dios. Y que el día que fue confrontado con Natán, David vino al arrepentimiento. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque era intachable moralmente, sino porque, mire, a pesar de sus errores, David prevalecía en su comunión con Dios. Entonces yo tengo que entender que incluso estas personas, mis amados, que vivían así, aferrados al Dios verdadero, pues tuvieron momentos en que, mire, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Y David no era un incrédulo. David no era un incrédulo, pero aún así él experimentó momentos de silencio. Y una de las cosas que muchas veces no se concibe, mi amado, es que el pecado en nosotros, cuando cometemos pecados, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, es separación. Cuando se está cometiendo un pecado, y en especial cuando ese pecado se está ocultando, no se está revelando abiertamente, no se está confesando, va a traer momentos de sequedad. Y en especial en la actualidad, que vivimos bajo un nuevo pacto en el cual el Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros, y va a estar todo el tiempo en la vida del creyente diciéndoles, fallaste, fallaste, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado. Entonces esa parte no la queremos ver, no la estamos concibiendo, de que no va a haber tranquilidad, no va a haber paz en nosotros, entre tanto sigamos ocultando un pecado. El proverbista lo dejó muy claro, quien confía en su pecado es el que va a alcanzar la misericordia.
Pero el que no los confiesa no va a prosperar. Y aquí no está hablando exclusivamente, no es que es prosperidad material. No, ser prosperado es tener una comunión verdadera con Dios. Es poder venir a la presencia de Dios, tener una comunión limpia con Él, no ocultando cosas. Eso empieza a ver la parte de la prosperidad desde el punto de vista espiritual. Y eso es prosperidad delante de Dios. Por ejemplo, Job, este es el caso más rimbombante de la Biblia. ¿Qué desierto no podía haber pasado Job? Porque si usted se da cuenta, mire, hasta el capítulo 38 del libro de Job, hasta el 38, Dios no vino a hablar con Job. Bildad Suita, Naamatita, los amigos de Job, esos son los que estuvieron dándole consejos a lo largo de todo el libro de Job. Pero no fue hasta el capítulo 38 del libro de Job que Dios nos aparece para hablar directamente con él. O sea, imagínese todo el tiempo que transcurrió Job en esa condición. Que parecía un aparente silencio de Dios. No, Dios estaba escuchando. Y aparece en el capítulo 38, versículo 1, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Gracias, amado, gracias por tu aporte. Repito, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Porque los amigos de Job estaban dándole consejos que cuando usted lo lee dice, parecen buenos consejos. Pero Dios está diciendo, no hay entendimiento. No entienden el motivo por el cual se está llevando a cabo esto. No entendieron el por qué había un aparente silencio. No entendieron que estoy tratando con la vida de Job. No entendieron que desde el inicio del libro de Job estamos viendo una persona que se ve en la posición de darle consejos a todo el mundo y que jamás consideró que su fe podía ser probada. Como se lo reclamaron sus amigos. ¿Por qué estás así si te sentabas en las plazas a darle consejos a todo el mundo y todo el mundo te escuchaba? Tú estabas, incluso el propio Satanás le decía a Dios, le dijo, pues sí, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar Job si tú se lo has dado todo? Y ahí es donde viene el contraste en la vida. El momento en que yo voy a alabar a Dios, yo voy a decir que soy cristiano mientras yo tenga abundancia material, mientras todo me vaya bien, mientras me sienta bendecido. Ahí sí, mientras yo sea quien doy el consejo. Pero entonces cuando todo se vira, gracias Josmar, Dios te bendiga. Ahí entonces cuando realmente la pregunta es, ¿y sigo creyendo en Dios? Porque déjeme decirle que en medio de todo ello, cuando perdió todo lo que tenía, incluso sus propios hijos, la esposa le dice, pues maldice a Dios y muérete. Gracias Josmar. Y la respuesta de Job es, ¿acaso recibiremos de Dios? Gracias, Cristian. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Dios quitóse el nombre de Jehová bendito. Y eso, mi amado, eso fue comenzando la prueba. Pero repito, Dios no vino a hablar con Job hasta el capítulo 38. Y fue cuando finalmente, en el capítulo 40, versículos 1 y 2, dijo, ¿acaso hay algo sabio en contender con el omnipotente? A ver, quien contiende con Dios, que responda a esto. A ver, ¿qué sabio hay estar peleando con Él? Si Él es soberano, si Él es todopoderoso, el ser humano no lo es. ¿Se da cuenta? Entonces viene la frase. Y esto es algo que, mire, hay que entenderlo. Y se va a entender en esos momentos de aparente silencio. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es una frase magistral en el libro de Job. ¿Sabe lo que significa? Yo pensé que yo sabía quién tú eres. Y déjeme decirle que eso está pasando con muchos creyentes hoy. Piensan que saben quién es Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. El Dios revelado en la Escritura. Tienen un principio, un concepto, una idea. ¿Saben por qué? Porque Job veía a Dios desde su riqueza, desde su plenitud, desde su tranquilidad y su estabilidad. Desde ahí estaba viendo Job a Dios. Pero cuando vinieron todas las pruebas, mis amados, entonces dijo, aguántate, porque ahora es cuando yo realmente te veo. ¿Y sabe lo que vio Job? La fidelidad de Dios en la abundancia, en la escasez. ¿Pero qué crees? Que dice que el postrer estado de Job fue mejor incluso que el primero. O sea, Dios se restituyó y en grande manera, en abundancia. Pero también hubo fidelidad de Job en medio de la prueba. O sea, Job es la prueba clara de la fidelidad de alguien que atravesó en lo económico, en la salud, en todos los aspectos. ¿Qué no podía haber sentido Job?
Porque yo sé que muchos de nosotros jamás estaríamos en una situación como esa. Jamás estaríamos en una situación como esta. Pero aún así tenemos que mirarnos en la vida de estas personas. Tenemos que vernos ahí. Permítame. Un momento. Tenemos que vernos reflejados en la vida de estas personas. No están en la Biblia por gusto. Job capítulo 19, versículo 7 dice: He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. En el capítulo 19 del libro de Job, Job sencillamente está declarando: yo no tengo explicación para lo que me está pasando. A ver, señores, explíquense lo que le pasó a Job. Materialmente todo, una familia, consejo para todo el mundo, tenía salud. Y aquí en el 19 Job está diciendo: es que yo voy a clamar y la verdad yo no sé ni por qué no estoy siendo oído. O sea, Job no entiende, amado, pero hay una cosa que sí sabe: que Dios es quien sigue gobernando. En medio de la prueba, yo tengo que entender que a pesar que para mí puede ser muy doloroso, a pesar de yo no recibir rápidamente la respuesta de Dios, Dios es quien sigue gobernando. Dios es quien va a seguir gobernando y que no se escapaba del control de él. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Quién que Dios no oye? Esta expresión de Dios no oirás es: Dios no atenderás a mi clamor. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Pero esto de decir no oirás es en realidad Dios no está atendiendo. ¿Se da cuenta? Dios no está atendiendo. Entonces son las cosas que yo tengo que ver cómo yo las aplico a mi vida y de qué manera esto, mis amados, viene a edificar mi vida y cómo yo tengo que verme reflejado ahí. Y le voy a decir un poquito más: el propio Jesucristo. Estuvimos leyendo ya inicialmente el Salmo 22, versículos 1, versículo 2. Si usted das cuenta, las palabras que están aquí son mesiánicas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, labat sabactani. Y eso es una de las cosas que también desde el inicio, de hecho, no diríamos que se me pasó un poquito decirles, es el hecho de que incluso estos propios imperios que estaban legaron el idioma. Porque recordemos que inicialmente en los tiempos de Jesús, al inicio se hablaba el arameo y se hablaba el hebreo. Y que incluso el propio hebreo estuvo a punto de desaparecer. Eso es otra historia, pero estuvo a punto de desaparecer el hebreo. Pero obviamente el imperio, este greco-romano, pues ellos comenzaron a hablar varios idiomas. Ahí se habló el griego. Entonces el propio Pablo pues también hablaba griego. La mayor parte del Nuevo Testamento también era en griego, mis amados. Y cuando se iban a los viajes misioneros hablaban un idioma, estas personas que independientemente de ser judíos y de hablar el hebreo, podían compartir el evangelio en griego y que la gente podían entenderlo. O sea, se da cuenta que fue un tiempo que no fue de silencio, fue un tiempo de preparación para la continuidad de esa obra que Dios estaba haciendo. Porque hasta la venida del Mesías, pues entonces ya se iba a consumar la obra en la cruz. Pero después de que el Mesías ya había resucitado, mis amados, que ya se había hecho la obra de la cruz, se necesitaba expandir el mensaje. Y para eso, pues obviamente se necesitaba medios para moverse y obviamente un lenguaje que fuera, diríamos, propicio para que la gente lo entendiera. Entonces son temas que cuando lo vemos en la Sagrada Escritura vemos que en realidad Dios no estaba en silencio. Dios estaba obrando. Dios siempre ha estado obrando en este panorama. ¿Se da cuenta? Entonces, le decía, en el caso, por ejemplo, del propio Jesucristo, vamos a ver este caso. Realmente es un tema maravilloso, porque mire, cuando usted analiza la Escritura, que vemos el propio Jesucristo, que está experimentando este silencio en el Getsemaní, por ejemplo. Jesucristo está en el Getsemaní, está orando al Padre. Estas grandes gotas estas lágrimas que salían y gotas de sudor que caían como si fueran sangre. Jesús está hablando al Padre, pero en realidad esta frase al final de la oración de Jesús diciendo: Señor, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Antes de llegar a esa frase final, y sabemos que Jesús vino a glorificar al Padre, hubo un intervalo, o sea, hubo un argumento inicial para llegar a esta frase final: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, y espero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo cierto es que no hay una respuesta, escuche, no hay una respuesta del Padre
cuando dice, Padre, pasa de mí esta copa. Es el deseo de Jesús. Dice, bueno, si esto es evitable, pues evítalo. Pero le está diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabe por qué? Porque en esto pasa de mí esta copa, no hay una respuesta, hay un silencio. Y ese silencio le está diciendo a Jesús, no, tiene que ser así. Ok, entonces no se haga mi voluntad sino la tuya. Venga lo que tenga que venir. Venga lo que tenga que venir. ¿Se da cuenta? Así como nos ha pasado en ocasiones que estamos orando al Señor y vemos que dice, bueno, Señor, guíame a tu palabra a algo que responda, responde el misterio de esta oración que estoy dando, porque para mí no hay respuesta, es un misterio, pero tú conoces la respuesta, Señor, ayúdame a entender qué está pasando, guíame a tu palabra, dame algún principio, algo que revele cómo tengo que actuar en base a esto. Y entonces usted se encuentra en un silencio. Y parece que no hay nada que venga a su mente, a su corazón, que le responda. Ahí Dios te está diciendo, espérate, mira lo que voy a hacer, espérate. Y esa es la parte que le digo, a nosotros no nos gusta esperar, porque le digo, incluso el propio Jesús está diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Mateo 26, 39. Y entendemos que este silencio del Padre no fue abandono, porque la obra de la cruz se consumó. Y le voy a decir más, la obra en su vida tiene que consumarse totalmente. Lo que Dios quiere hacer en su vida tiene que consumarse completamente. Y hay que entender que todo cristiano está alineado con un propósito de Dios en Cristo. La obra de Cristo ya fue consumada. La obra de Cristo, su preciosa sangre, es efectiva sobre aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Pero ustedes están entrando en un plan redentor de Dios. Está en el plan redentor de Dios. Y significa que más allá de nuestras oraciones, mis amados, tiene que existir siempre esta última parte de la oración de Getsemaní. Pero no se haga, Padre, como yo digo, como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Toda oración de un verdadero creyente en Cristo tiene que seguir el patrón del propio Jesucristo. Señor, si tengo esta necesidad, Señor, sabe lo que estoy atravesando, Señor, la respuesta para mí es un misterio, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Porque tú tienes que ser glorificado. Entiéndase que nuestro caminar en este mundo va en un solo sentido y tiene un propósito muy definido, la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, por favor, no sigan viviendo como los que no tienen esperanza. Y se lo dice a los tesalónicos en 1 Tesalonicenses 4:13. Le dice, no sigan ignorando a los que duermen. No vivan en este mundo como que los tienen esperanza. Significa que yo no puedo vivir, amado, caminando en zigzag como si yo no supiera hacia dónde voy, como si yo fuera un barco tirado por velas de un lado a otro, como decía el apóstol Santiago. Yo no puedo vivir así mi vida cristiana. Yo tengo que vivirla con la esperanza férrea. Gracias, amado cristiano. Con la esperanza férrea, consciente, convencido de hacia dónde yo voy y cuál es mi identidad. Entonces, no hay nada en este mundo, mi amado, que pueda quitar mi mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque si mi mirada no está en Cristo, da igual lo que yo me llame, cristiano o lo que sea, yo no voy a caminar en la dirección de Dios porque yo no estoy en Cristo. Porque el Espíritu de Dios que mora conmigo o en mí, o debe morar en mí conmigo, desde el momento de mi conversión, es el que me va a guiar a la dirección de Dios, mis amados. Entonces, viva lo que yo viva, aunque yo esté atravesando ese momento de silencio, yo tengo que decir, Dios es bueno. Sus pensamientos para mi vida son de bien. Y si Dios no me está dando una respuesta rápida, automática a la petición, a lo que yo le estoy orando, Dios tiene un sentido y un propósito definido para mi vida. Porque estamos enfocados en las bendiciones que están por venir. Señor, enfóquese en lo que ha venido haciendo hasta ahora. De todas las bendiciones que un cristiano puede recibir, la mayor ya la recibió. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, amados. No hay mayor bendición que esa. Ya su corazón fue cambiado. Si usted experimentó un nuevo nacimiento, es un milagro como ningún otro usted va a poder ver. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos apartados de Dios, enemigos de Dios, y en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Eso es un milagro, porque usted tiene voluntad. A usted nadie vino y le dijo, a partir de ahora estás obligado a seguir a Cristo. No, porque nuestro corazón rebelde, endurecido, corazón de piedra, mi amado, que decíamos, no, yo no quiero. En el pasado nos hablaban de Cristo, no me hables de eso, yo no creo en eso. Pero ahora ver cómo usted se ha rendido a Jesucristo, mi amado, ¿qué pasó? Su gracia lo ha alcanzado. La gracia de Dios lo ha alcanzado. Algo actuó sobre su vida que ni siquiera proviene de usted. Algo supera con creces su propio ser, su yo personal. Y es el milagro, de hecho, por la gracia de Dios, por el poder de Dios.
El mayor milagro que puede experimentar un creyente en su vida es la transformación. Es el nuevo nacimiento. Si usted ha experimentado un nuevo nacimiento, olvídese de cualquier cosa. Son añadiduras. Lo que venga, lo que Dios permita, son añadiduras. Y se lo he dicho en varias ocasiones. Lo peor que puede experimentar una persona en este mundo es la muerte física. Pero ahí sí le va a tocar 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si mi Señor te venció. Si mi Señor ha prometido, gracias alabanza, si mi Señor ha prometido que aquel que muere en Cristo resucitará juntamente con Él, ¿cuál es tu miedo? ¿A qué he de temer? Si el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿en quién he de temer? ¿A quién? ¿Qué puede haber en este mundo que pueda hacerte temer? ¿Situaciones económicas? ¿Problemas de salud? ¿Que te pongan al borde de la muerte? Cuando pases el velo de la muerte física, un enemigo que también ya está vencido, la muerte, acuérdate que no te va a poder retener. Lo que hoy tienen muchos como algo terrible, la muerte física, mis amados, no es más que el velo que se va a atravesar para estar con tu Señor eternamente. Si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. Para Cristo. Cristo. Escuche, ya sea que vivamos o muramos, en Cristo lo hacemos. Gracias, Claudia. En Cristo. Eso tiene que decirnos algo. Si vivimos para Cristo, vivimos. Atención, mi vida en este mundo no es mía. Yo tengo un Señor. El Señor, mi amado, nosotros nos debemos a nuestro Señor. La voluntad, mi amado, aquella voluntad que nos ató al pecado, hoy ha sido liberada para caminar con libertad en Cristo. Porque la gente dice, no, es que los cristianos son unos esclavos que no pueden hacer esto, ni aquello, ni otro. Es que ahí está el problema. La verdadera libertad en Cristo es la libertad para tomar esas decisiones en base a Cristo y apartarnos de lo que verdaderamente nos esclaviza, el pecado. El mundo no es libre para apartarse del pecado, porque el mundo está esclavizado en el pecado. Las cadenas que atan al mundo, que el mundo ve como libertad, en realidad es su esclavitud. Ahora, hemos sido libertados en Cristo. Al que el Hijo libertar sería verdaderamente libre. La libertad que tenemos en Cristo es la libertad de romper esas cadenas del pecado y ser libres para hacer la voluntad de Dios, algo que un pecador en sí mismo, apartado de Dios, no puede hacer. Porque nadie busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Esa es la verdadera libertad. Entonces yo me sujeto a mi Cristo, me sujeto a mi Dios y me aparto de la voluntad del mundo. Porque Él nada tiene en mí, Jesús lo dijo. Ahí viene Satanás y Él nada tiene en mí, así que vámonos de aquí. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, en ningún sentido el silencio, y me gustaría que anotara esa frase, en ningún sentido el aparente silencio de Dios implica ausencia de Dios, sino la forma más profunda que tiene Dios de tratar con el corazón humano. Porque en ese silencio, en esa aparente incertidumbre, te está apartando para tratar directamente contigo. Porque para ti es, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Dios te está diciendo, aguántate y sé paciente. Aguántate y sé paciente. Aguántate y sé paciente. Porque sé que no tienes paciencia. Pero te voy a mostrar esa virtud del fruto del Espíritu, la paciencia. Vas a aprender a esperar en mí. Y quien aprenda a esperar en mí, aprenda a depender de mí. Y eso es totalmente bíblico. ¿Se da cuenta? No podemos utilizar a Cristo nada más como el paracletos, el ayudador. No, es Señor. Y el gran problema aquí está en que si usted mira, mis amados, al Antiguo Testamento, incluso a este contexto judío ya bajo hay una tendencia a llamar a Jesucristo solo como el maestro. Lo ves en los evangelios. Los evangelios están todavía están en el Nuevo Testamento, pero están bajo contexto judío. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están bajo contexto judío. Jesús está ahí caminando entre judíos, es contexto judío. Solo que es la obra de Cristo, pero en un contexto judío. Y ahí va a ver a la gente diciendo, maestro, rabí, 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 rabí. El rollo está en que muchas personas hoy siguen llamando a Jesús rabí, maestro, pero no lo llaman Señor. Porque llamar a Jesús Adón significa reconocerlo como quien es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Jesús, a quien vino el Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Por el amor del Señor,
¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para mí? Eso va a ser la diferencia. Porque por mucha gente dice, ¿sabe qué? No, es que Cristo, sí, yo creo en el Cristo histórico. No es que Cristo no es solamente un Cristo histórico. Cristo es la revelación plena de Dios encarnado, caminando entre nosotros para nuestra redención. Y eso va a marcar la diferencia. Y el día que se le preguntó a Pedro, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy? No, bueno, algunos dicen que Elías, o otros que algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que son? Ah, no. Dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Oh! Simón Pedro. Miren lo impresionante que Jesús dijo, wow, mi papá estuvo aquí, mi papá pasó y ya te reveló esto. Porque le dijo, bendito seas, bienaventurado seas Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. A nadie, a ningún incrédulo, a nadie que está sin Cristo le he revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el enviado, es el Salvador. A ninguno, si no le es dado por Dios mismo. La pregunta es, ¿te fue revelado quién es el Cristo? Cuando tú piensas en Jesús, ¿en quién piensas? Se lo digo en serio, cada vez que él me dice ¿quién es Jesús? Mateo 16, 16 viene a mi mente. ¡Pa! Y bien sencillo de aprender. Mateo 16, 16. Ni los números se los tienen que cambiar. ¿Quién es Jesús para ti? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación. Revelación de Dios. No es una palabra humana, porque digo más, usted se lo puede estar compartiendo a otra gente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ajá, ok, ajá. Porque para decir eso, no solamente son palabras, tiene que haber convicción de fe para creer realmente que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces le voy a dar algunos motivos por el cual bíblicamente se demuestra que aparece este aparente silencio de Dios. En primer lugar, para probar nuestra fe. ¿Para qué sucedería el hecho de que yo estoy orando a Dios y hay un aparente silencio en mi vida? Parece un stand-by. ¡Pum! Le puso pausa. ¿Qué pasa ahí? Para probar nuestra fe. La fe tiene que ser probada y la Biblia nos dice que hasta probada con fuego, refinada como el oro. Refinada como el oro. Y la pregunta es, ¿por qué Dios haría eso? Es muy sencillo. Porque hay demasiada gente diciendo creer en lo que no cree. Hay demasiada gente diciendo, yo soy cristiano, y en realidad su testimonio demuestra que no es así. No hay fruto digno de arrepentimiento. Y eso es lo que ha dado lugar a tantas falsas creencias hoy. Eso es muchas de las cosas que vemos. Entonces Dios va a refinar tu fe. Lo va a hacer a la suya, a la mía. Van a llegar momentos, mire, de altas y bajas. No sé si usted alguna vez ha visto un electrocardiograma, que también en la música se llama cresta de sonido, que es así, mire, son picos. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. La vida es así. ¿Se dan cuenta? La vida es así. Entonces yo tengo que entender que la vida no es algo lineal. La vida va a tener sus altas y bajas. Y Dios lo va a permitir porque en ella va a estar mi comunión con Dios manifestándose. Y ahí es donde Dios va a decir, ok, como pasó con Job. Job, te lo di todo. Y le repito, el propio Satanás se lo dijo a Job, a Dios ahí en su presencia le dijo, pues sí, ¿cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar si se los has dado todo? Y Dios sencillamente le dijo, bueno, para que veas que en realidad el corazón de Job, si está en mí, pues quítale todo menos su vida. Y le permitió quitar todo menos la vida de Job. ¿Qué pasó con Job? Pues permaneció fiel. Job fue la prueba de las palabras de Dios, anticipadas de lo que Dios ya sabía, porque Dios en su omnisciencia sabía quién era Job. O sea, no se trata tanto de que tú sepas quién eres. Sí estamos convencidos de nuestra identidad en Cristo, pero la realidad es que humanamente somos muy fluctuantes. Se trata de realmente ser conocidos por Él. Y que Él sepa verdaderamente, mis amados, en quién estamos nosotros. Porque vamos a tomar decisiones muchas veces desde la carne, muy equivocadas, y nos va a tocar venir y caer delante de Dios y arrepentidos delante de Dios genuinamente. Y Señor Jesucristo te va a decir, ya te arrepentiste. Ok, es de verdad, levántate y sígueme ahora. Pero es que me voy a volver a caer. Ok, arrepiéntete, levántate y sígueme. Y así nos va a llevar a lo largo de la vida hasta que estemos en tu presencia y nos dé un cuerpo glorificado y ya no haya más tristeza, ni llanto, ni dolor. Porque no podemos dejar de considerar que seguimos en este cuerpo de muerte. Entonces, el primero, probar nuestra fe. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra.
Repito, para que sometida a prueba nuestra fe, sometida, no es voluntariamente puesta ahí, no está diciendo esto, sometida. Dios va a someter nuestra fe a prueba. La va a someter. Quieras o no quieras, quiera yo o no quiera, la va a poner a prueba. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Significa que en medio de todo eso se va a poner, de manifiesto mi verdadera identidad. Ahí tienen a Pablo y Silas en la cárcel. Gracias, Ani, Dios te bendiga, gracias por tu aporte. Ahí tienes a Pablo y Silas en la cárcel. La gente piensa, no, es que estaban en la cárcel. No, esa gente la metieron en una mazmorra. Lo que en inglés se conoce, me gusta la palabra, o sea, dungeon, significa calabozo. Esa es la parte oscura ahí tirada, donde los tienen desahuciados, tirados por una esquina y amarrados ahí con cadenas. Ahí estaban Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Cantando alabanzas. En algún sentido, bajó, decayó su fe, ¿no? Sabían que el propósito de ellos, o sea, el propósito en ellos de Dios, mi amado, estaba superior a todo lo que estaban viviendo. Y la prueba está en que ahí no faltaba el ángel que venía y no faltaba el terremoto que aparecía y las puertas que se abrían para sacarlos de ahí y siguieran compartiendo el evangelio. Porque entiéndase lo siguiente, el creyente, el cristiano, mi amado, por el amor del Señor, su destino lo define su creador, su Señor, su Salvador. Por muy fea que veas la situación delante de ti, por muy grande que veas ese Goliat delante de ti, y por muy pequeñito que te veas David, gracias Club, gracias. Por muy pequeñito que te veas David y veas ese Goliat delante de ti, jamás por David estuvo peleando por sí mismo. Dios peleaba por David. Entonces tienes que entender que el propósito de Dios es quien está en ti y que Dios lo va a hacer cumplir el tiempo que estemos en este mundo. Pero que todo lo que hagamos de hecho y de palabra tiene que ser para la gloria de Dios. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, mis amados. Entonces yo tengo que tener convicción de fe plena. ¿Quién es mi Señor? ¿Cuál es mi identidad? Y que mi lugar es caminar con Cristo todos los días, en Cristo. No hay cristiano cuya fe no se ponga a prueba y no tenga que demostrar en quién está verdaderamente. Me encanta Josué capítulo 5, lo he dicho en varias ocasiones. La cristofanía delante de Josué. Josué preguntándole, alante de Jericó, le pregunta, ¿y con quién estás? ¿Con nosotros o con los otros? Y la cristofanía le dice, no, con ninguno de los dos. La pregunta aquí no era con quién estaba esa cristofanía, sino con quién estaba Josué. Porque Dios está dispuesto a estar contigo mientras tú estés caminando con Él. Porque Dios sabe definidamente hacia dónde va, hacia dónde te quiere llevar. Pero aquí lo que pasa es que el proceso se ha invertido completamente y la gente está queriendo llevar a Dios en su dirección y eso nunca va a funcionar. Como si entonces la fe de Dios la que tiene que ser probada. No es la fe de Dios la que tiene que ser probada. Entiéndase, nosotros necesitamos ser probados. Si realmente estamos caminando, ¿quieres un Dios todopoderoso que pelee tus batallas? Tus batallas, camina con Él. Camina con Él. Clama a Él. Obedécele a Él. Y vas a ver automáticamente cómo entonces tu vida en ese sentido va a empezar a cambiar. Porque la fe verdadera no va a depender jamás del sentir, lo que siento, esa emoción. Gracias, Diana. Sino de mi convicción de confiar verdaderamente en Él. La verdadera fe no es un sentir emocional. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si usted lee conceptualmente lo que es la fe, se da cuenta que ahí no es. La fe es lo que tú sientes, como te sientes y cuando te quieras sentir y cuando lo quieras manifestar. Eso no dice Hebreos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A pesar de lo que tú no ves, tú estás convencido de que vas a recibir la respuesta propicia de Él. Y te vas a mantener firme en medio de las circunstancias, sea lo que usted está viviendo. Independientemente de que sientas esa resequez. Y le digo, muchas veces esa sequedad viene por el pecado oculto. Que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros desde el día de nuestra conversión y está ahí como martillito de palo dando golpes y diciendo está mal, está mal, está mal. Arrepiéntate y confiesa el pecado, arrepiéntate y confiesa el pecado. Y en tanto sea posible, restituye también, porque es digno y es agradable al Señor. Porque el gran problema de ocultar el pecado, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿sabe cuál es? Que después pasamos la vergüenza. ¿Sí? Y Dios no la va a evitar. Dios no la va a evitar.
tienes una situación con un hermano y lo primero que tienes que entender es que el pecado es primariamente contra Dios, contra él primero. El pecado es transgresión de su ley, es suya, de sus principios. Primero el pecado contra él, ante cualquier ofensa contra cualquier persona. Sí, está implícita en el proceso contra la otra persona, pero primero el pecado es contra él, contra Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces, cuando yo tengo un problema con esa persona y yo sé que me estoy equivocando, Dios no te va a evitar la vergüenza, te va a decir, ahora pide perdón. Primero a mí, porque estás transgrediendo mis principios santos, y ahora a esa persona. Entonces, esa es la parte que no nos... Señor, ya yo le pedí perdón a Dios. Ajá. Ok. ¿Y la otra persona? ¿Cómo restituyes? Porque la Biblia dice que habla con él y habrás ganado un amigo más cercano. Te vas a unir cuando esta persona te escuchara. Vas a ganar un hermano. Perdón, un amigo. Ya eso lo está llevando a un nivel incluso superior. ¿Se da cuenta, amados? Entonces, la pregunta es, conceptualmente, que yo realmente concibo de lo que significa vivir una vida en Cristo. Es una sujeción a la voluntad de Dios. Y ahí sí te digo, ahí piénsalo dos veces. Porque el problema está en que no les gusta atravesar el proceso. No les gusta, pues entonces, ir a restituir, porque sabe que van a pasar vergüenza. El pecado produce vergüenza. Delante de Dios y delante de los demás. Y mientras más lo ocultes, más vergüenza y más grande va a ser esa vergüenza que vas a pasar. Esa es una realidad bíblica. Número 2, para examinarnos. ¿Para qué permitiría Dios estos tiempos de aparente silencio? Para hacer un examen. Dice el Salmo 139, versículo 23. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Lo conocemos. Repito, Salmo 139, 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora, nótese que aquí ya no es Dios diciendo que lo va a hacer. El salmista está diciendo, es que es conveniente que lo hagas. Es conveniente que lo hagas. Por favor, escudriñame, porque yo quiero saber cómo estoy delante de ti. Si de por sí mi condición es pecaminosa, mis pensamientos son de continuo el mal, como dice la palabra, yo no ando buscando de ti, y cualquier intento de acercarme a ti ni siquiera proviene de mí. Eres tú quien me has alcanzado, eres tú quien me has amado primero. Tú. Y al final de la historia, nuestro amor hacia Dios es el resultante del amor de Dios hacia nosotros. Hay mucha gente que piensa que yo estoy buscando a Dios y que yo he encontrado a Dios. No, Dios te encontró a ti, Dios te alcanzó a ti, Dios te buscó a ti, Dios manifestó su gracia sobre ti. Y manifestó a Cristo, su Hijo, para tu salvación. Y puso su Espíritu Santo en ti. La pregunta es, ¿y tú dónde estabas ahí? ¿Qué pediste en todo el proceso? No pediste nada. No pediste nada. Entonces, en lugar de estar diciendo, a ver qué parte me corresponde a mí, qué parte me toca, qué yo hice, no hiciste nada. No hiciste nada. Motivo más que suficiente para darle gracias a Él en todo. Para que te des cuenta que eres totalmente dependiente de Él. Somos dependientes totalmente de Él. Entonces, en este sentido, cuando usted se escudriña mi corazón, oh Dios, hay tres motivaciones. Aquí, mire, estás revelándose las motivaciones del corazón, las dependencias, atención, motivaciones del corazón, nuestras dependencias y también, ojo con esto, el salmista está diciendo, escudriña mi corazón, conóceme, pruébame. Hijo, ¿tú sabes lo que pasa ahí? Que los ídolos que están ocultos en el corazón van a salir, mira, van a salir como corcho en el agua. Las cosas que han estado atascadas ahí en el corazón, que no debieran estar ahí, que no están dando lugar a que Dios se manifieste plenamente en mi vida, porque yo sigo guardando cosas ahí. Entonces, escudriña mi corazón, pruébame. ¿Sabes lo que pasa? La carne automáticamente va a decir, no, no hagas eso, no pidas eso. Por favor, no se te ocurra pedir eso, porque sabe perfectamente bien qué es lo que va a salir a flote. El deseo carnal, aquello que hemos estado idolatrando, escondido, va a salir a flote. Eso va a salir a flote, créanme. No se va a evitar, porque delante de la palabra del Señor, mis amados, la voluntad de Dios no hay nada oculto. Entonces van a estar las motivaciones, las dependencias y también los ídolos ocultos en este examen. Y Dios lo va a permitir. Número 3, para enseñarnos a esperar en Él. Dice el Salmo 3, versículos 25 y 26, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que le esperan, el alma que le busca.
Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por tu aporte. ¿Se da cuenta? Lamentaciones, capítulo 3, versículos 26 y 27. Es un canto de esperanza. Esperar en Dios no es pasividad. No es como algunas personas dicen, es que tú te conformaste con eso. Mis amados, esperar en Dios es confianza activa. No es pasividad. Yo no estoy esperando en Dios porque soy una persona pasiva. Yo espero en el Señor la respuesta porque yo soy una persona que tengo confianza, tengo fe en Él. Y en Él manifiesto mi fe. Porque hay muchas personas que dicen, Señor, ya te oré, ahora voy. Ah, cálmate. Cálmate. Dale tiempo, da cierto tiempo a ver cómo Dios manifiesta ciertos aspectos de tu vida, cómo se va desenvolviendo el evento, para que entonces pueda realmente el Señor te dé claridad y ver en qué dirección. Pero hay personas que no hacen eso. Hay personas que dicen, no, ya yo te oré, ¿eh? Es como decir, si ya yo te dije, ahora tú respóndeme rápido. ¿Y qué crees? Con Dios no hay eso. Dios no puede ser tentado ni Él tenta a nadie. O sea, la realidad es que la comunión con Dios no funciona a la manera del ser humano, sino que a la manera de Él. ¿Se da cuenta? No funciona a la manera del ser humano. Entonces estamos buscando una comunión con Dios a la manera mía. Pues no va a funcionar. Dios te va a decir, aguántate. Aguántate porque yo quiero realmente ver qué tanto tú eres capaz de esperar en mí. Y eso va a poner a prueba mi corazón. Número 4, para llevarnos a madurez espiritual. Atención, 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, estás hermoso, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ojo, no dice perennemente, no dice constantemente, dice después que habéis padecido un poco de tiempo, y se nos pasa por alto el hecho de que las circunstancias en la vida son transitorias, son temporales. ¿Se da cuenta? Las circunstancias en la vida son temporales y las cosas no llegaron para quedarse ahí. Si Dios las está permitiendo, tienen un propósito en la vida de la persona. Solo aprendamos de ellas, solo mostremos nuestra verdadera fe en ellas. Repito, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, escuche, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, llama la atención que no dice, te perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas. No, está diciendo, escuche, se está diciendo que el que nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo es Él. O sea, está diciendo de antemano, Dios lo está permitiendo porque Él quiere perfeccionarte, quiere afirmarte, quiere fortalecerte y te quiere establecer en Él. O sea, establecernos significa confirmarnos en Él. ¿Se da cuenta? Entonces, por ahí es donde viene todo esto. Por ahí es donde viene todo esto. Que el silencio va a formar el carácter. Va a sacar al ser humano de la comodidad y va a formar su carácter. Un carácter que sea a la imagen y semejanza del carácter de Cristo. Porque el cristianismo, lo he dicho 1000 veces, es Cristo en mí. Cristo en mí. Es la formación del carácter de Cristo en mí. Es el reflejo del Hijo de Dios en mí. Eso es el cristianismo. De manera tal que cuando Dios mira hacia mí, tiene que ver la imagen de su Hijo reflejada en mí. Ir conformados a la altura del varón perfecto. ¿Se dan cuenta? Ir conformados a la altura del varón perfecto. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Entonces yo tengo que caminar de manera tal que tengo que entender, mi amado, que Dios va a utilizar herramientas para conformar ese carácter de Cristo en mí. Así de sencillo. Y obviamente van a haber circunstancias que van a poner a prueba el verdadero yo. ¿Quién soy yo verdaderamente delante de Dios? Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque jamás el ser humano, mis amados, va a empezar a mover realmente quién es. Usted no va a ver realmente quién es una persona hasta que no es puesto a prueba. Porque de palabras es fácil decirlo. Por eso yo he dicho en varias ocasiones que sí es muy necesario, en medio de tanta confusión que hay hoy, de tantas congregaciones que han levantado, la iglesia de Jesucristo necesita ser filtrada. Y la filtración, este filtraje viene por medio de la prueba. Por medio de la prueba.
aquel que se mantiene hasta el fin, ese será salvo. La palabra lo dice claramente. Ese va a ser salvo. Entonces le huimos al hecho de que podamos pasar una tribulación y todo esto, y no nos damos cuenta, amado, en el desconocimiento de la historia de la iglesia, que la iglesia de Jesucristo siempre ha sido puesta a prueba. Siempre ha pasado momentos de tribulación. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que el alumno, el discípulo no es mayor que su maestro, y que el maestro fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces estamos huyéndole a todo eso, y en realidad el cristianismo significa esa mantención y ese reflejo del carácter de Cristo en nosotros, y Jesucristo se mantuvo fiel hasta el final. Por eso Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, cuando estamos al estilo Job, inicio del libro de Job, donde todo está bien, donde tenemos salud, donde tenemos dinero, donde tenemos todo, pues ahí no hay problema, ahí somos cristianos. Pero cuando se quita prácticamente todo, cuando la salud falta, cuando la economía escasea, entonces la pregunta es: ¿y dónde? ¿Y dónde? ¿En qué sentido? ¿Cómo va esto? ¿Se da cuenta? ¿Cómo va todo esto? ¿Me voy a mantener realmente ahí? ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Me voy a mantener realmente ahí? ¿O voy a sencillamente a decir: no, es que es difícil ser cristiano? Porque ese es el comentario de muchos, ¿eh? Es difícil ser cristiano cuando, cuando faltan las cosas, cuando se está padeciendo hambre, cuando... Amados, ese es el momento. Ese es el momento donde realmente se demuestra la casta de la persona. Ese es el momento donde debe prevalecer realmente esa casta. Porque sí, vamos a atravesar por pruebas, vamos a atravesar por momentos difíciles, pero Cristo es suficiente, el Señor nos sostiene. El mensaje del Evangelio tiene que prevalecer a pesar de las pruebas, y tiene que haber prevalencia de tu identidad en Cristo hasta el final. ¿Se da cuenta? Número 5, para que aprendamos a vivir por la palabra de Dios, no por emociones. Aprender a vivir por la palabra de Dios y no por emociones. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cristianismo no se vive de emociones, mis amados. Demasiadas emociones desbordadas. Lo que quiero, lo que pienso, lo que considero, lo que cada cual cree. Y el cristianismo es una creencia centrada en la voluntad de Dios, centrada en la palabra de Dios. No es lo que yo quiero, pienso, considero, es lo que Dios dice, piensa, considera. Para mi vida, para mi caminar en Cristo, para mi salvación, está aquí. Pues si yo no soy capaz de ver la suficiencia de Cristo, pues obviamente yo estoy totalmente distorsionado y movido fuera del camino en Cristo. Porque yo tengo que caminar mi vida en Cristo. La palabra de Dios en Romanos 8:1 es muy claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A mí la palabra no me dice que yo suprima mis sentimientos, ¿eh? No me está diciendo eso. No, me está diciendo que los controle. Eso es diferente. Porque el propio Espíritu Santo, y entiéndase que eso es parte de los atributos comunicables de Dios al ser humano. Parte de esa imagen y semejanza de Dios al ser humano. Que tenemos esa capacidad de amar, de sentir, nos duelen las cosas, sufrimos, nos alegramos, o sea, todo eso forma parte de la esencia divina de Dios y está reflejada en nosotros. Pero atención con eso, en ningún sentido me dice a mí la palabra de Dios que Dios se deja mover por sus emociones, porque en Dios hay propósito. Entonces, cuando vivimos en el propósito de Dios, mis amados, entonces automáticamente las emociones se van a controlar. Tienen que controlarse, porque emociones descontroladas, desbordadas en un cuerpo de muerte, lo que pasa es que estamos constantemente fluctuantes y dando lugar a cosas que entonces lo que mi carne quiere, lo que cada cual siente o piensa, según sus ideas, filosofías, y lo que va a pasar es que obviamente somos inconvergentes y chocamos siempre con la voluntad de Dios. Vamos a estar chocando constantemente con la voluntad de Dios, porque sus pensamientos, nos dice claramente la palabra, no son nuestros pensamientos. Entonces, aquí hay algo, cuando es algo, mire, cuando no hay voz, porque muchas personas quieren escuchar la palabra de Dios, dicen: oye, ¿y Dios cómo me va a hablar? Porque yo quiero escuchar a Dios. ¿A Dios lo quieres escuchar? Lo que pasa es que están esperando la voz de Dios audible. Están esperando que escuche un sonido, un silbido, alguna especie de susurro en el oído que le diga: haz esto. Pero no los veo
aquí, mis amados, y no entienden que la palabra escrita, el canon de la escritura está hablando, que es la voz de Dios. Y como suelen decir por ahí, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la escritura. ¿La quieres escuchar más alto? Pues léela más alto. Entonces, ese es el detalle. Que tenemos una palabra inerrante, pero estamos buscando respuestas fuera de ella. Infalibilidades. Porque cuando usted, mire, cuando movemos nuestro corazón de la escritura, ¿sabe lo que va a pasar? Mi amado, que lo que nos va a quedar nada más es un puñado de charlatanes diciendo que hablan de parte de Dios, cuando en realidad no es así. La charlatanería, el misticismo, el humanismo moderno metido dentro de la iglesia, los cargos que son irrelevantes, que son mentiras, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios para la iglesia actual. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Usted mueve la mirada de la palabra de Dios, usted sencillamente está moviendo la mirada de Cristo, y lo que le va a quedar es mantener una creencia ligera, light, un cristianismo moderno, que la gente está movida por emociones, por liturgias, y no se dan cuenta que le están hablando herejías desde un púlpito. Yo he llegado, le digo, a congregaciones con miles de personas y han estado hablando herejías desde el púlpito y viendo a mucha gente asentando con la cabeza, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo me he dicho, no puede ser posible. No puede ser posible. La ignorancia de las escrituras, ahí está. Miles de personas. Y yo digo, si yo tengo convicción de algo, mi amado, es que en la historia bíblica jamás las multitudes han tenido la razón en nada. Jamás los movimientos multitudinarios han tenido la razón de nada. Váyase al diluvio, mira cuántos se salvaron ahí. Jamás. Porque Dios tiene un remanente. Remanente, aquello que permanece. Escuche, Dios ha guardado para sí un remanente. Significa que en medio de toda esta multitud, Dios sigue guardando para él un remanente. Y la iglesia de Jesucristo son aquellos redimidos en él. Es una iglesia sin arruga, sin mancha, santa. No está hablando de multitudes, está hablando de redimidos en él. Redimidos en él. Entonces, esa es la parte que no nos gusta entender. Entonces, vemos un lugar repleto de gente y lo vemos como si fuera un lugar saludable. No, que se predica en ese lugar, cómo es el testimonio de las personas que están en ese lugar, si están caminando realmente con Cristo o no están caminando en Cristo. Eso va a ser la diferencia. Ahora, no nos toca a nosotros decirle, este es cristiano y aquel no es cristiano. Porque al final de la historia entendemos que el camino de la salvación es personal. Camino y puerta angosta y estrecha. Por ahí va la cosa. Esto es uno por uno. En ningún sentido aquí estamos hablando de multitudes caminando todas juntas en caravana para el cielo. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Porque incluso nos dice que la puerta es muy grande, es muy estrecha y que el camino es muy amplio y que muchos son los que entran por él. Pero es el camino de la perdición. Y créeme que Dios no se va jamás en la vida, no se sorprende por grandes congregaciones llenas de templos de piedra, en las cuales la palabra dice que ni siquiera Dios viene a morar en un templo de piedra hecho por manos de hombres. La iglesia está en usted. Usted es el templo del Dios vivo. Es usted. La presencia de Dios está en usted. Por eso cuando usted considere de que Dios no lo está escuchando, acuérdese que Dios está con usted y en usted por medio de su Espíritu Santo. Imagínense, si tiene una persona cerquita a usted, aquí hablando del oído, usted está escuchando. Estamos hablando que el Espíritu Santo está en usted. ¿Quién no puede estar escuchando el Espíritu Santo? Es un motivo para que nosotros nos pongamos a pensar y decir, caramba, estoy escuchando a Dios, estoy orando a Dios, clamando al Señor y no encuentro respuesta. No hallo respuesta momentánea. Pero acuérdate que el Espíritu Santo está en ti, contigo. Si alguien recibe todo eso de primera mano, es el Espíritu Santo que está contigo y en ti. Y el Espíritu Santo es Dios. Así que jamás piense que no hay oración, que no sea escuchada. Oración suya que no sea escuchada. Y que si quieres buscar una palabra, recuerda, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a la voluntad de Dios. Nos va a guiar a la Escritura, a la voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, ¿quieres buscar respuesta de Dios? Abre tu Biblia. Lee tu Biblia. Porque la respuesta más coherente del creyente, mis amados, ante estas situaciones de silencio aparente de Dios, es permanecer en oración, permanecer en comunión. Es una forma de decir, Señor, mira, yo sé que conforme a mi tiempo, quizás en mi desesperación, en mi situación, yo me estoy quizás acelerando un poquito, pero voy a permanecer en comunión contigo, voy a permanecer orándote.
Y no porque tú no sepas la respuesta, no porque tú no sepas lo que te estoy rogando, pidiendo, clamando, sino porque sencillamente en este proceso yo muestro que mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti. La respuesta yo quiero que venga de ti porque tú eres quien tiene respuesta propicia. Yo no estoy buscando respuesta en los hombres. Y si alguien apareciera en el proceso para apoyar al proceso, yo voy a entender que tú estás trayendo a esa persona y que estás utilizándola para que eso suceda. Pero la persona no porque por sí mismo vino, sino porque tú has movido su corazón para que eso pase. ¿Se dan cuenta? Para que eso suceda. Entonces hay que entender, mi amado, cuál es la realidad del creyente. Es la comunión constante con Él. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No está diciendo aquí que si la situación es buena, que si es mala, que si tú estás alegre, si estás triste. Dice, persevera, insiste en la oración, insiste en la comunión con Dios. Y está diciendo, velando en ella con acción de gracias. O sea, de manera anticipada. Señor, gracias de antemano por la respuesta que me des. Y lo he dicho en muchas ocasiones, el principio básico de toda bendición es el agradecimiento. La Biblia nos dice estar agradecidos en todo. En todo, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. Denle gracias a Dios en todo. Y eso no implica que Dios no va a seguir supliendo, no te va a seguir sosteniendo, no va a estar ahí, mi amado, para no va a estar ahí para apoyar. Dios es quien sostiene su creación. Incluso su amor bondadoso, repito, sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios sostiene su creación. Fíjate si es bueno el Señor. Y no implica que no va a estar ahí para ti. Ahora, hay que entender también, mi comunión es constante con Él. Porque eso va a marcar la diferencia entre estar con Él o no estar con Él. Entonces voy a perseverar en oración. Y no le vamos a orar a Dios, mi amado, hasta que Dios... yo no te voy a orar hasta que tú me respondas. No, le estamos clamando porque Él es Dios. Atención con esto. O sea, no es una oración en la respuesta que Él dé. No. Yo le de antemano porque Él es Dios, porque yo reconozco que Él es Dios. Entonces es una especie de tú me das, yo te doy. Entonces si tú me muestras, yo te creo. No, yo te creo porque tú eres Dios. Porque yo estoy convencido de quién tú eres. Porque no hay fe que sea en el ver para creer, ya eso no es fe. Al contrario, es lo contrario, es falta de fe. Yo hasta que no vea no creo. Y eso es como ahí un poquito como le pasó al apóstol Tomás. Hasta que no meta sus manos en los dedos ahí en los huecos de los clavos, no voy a creer. Entonces no esperemos a que Jesús aparezca y diga, ven, tócame aquí, mete tu mano a mi costado para que veas que ese soy yo. Y eso realmente está pasando. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos vivir así. Entonces, aferrarse, número 2, aferrarse a la Escritura. La comunión con Dios, lo he dicho en muchas ocasiones, es oración y lectura de la Escritura. Son los dos elementos básicos de la disciplina espiritual que hay que mantener delante de la comunión con Dios. Es eso, oración y también lectura de la palabra, constante. Dice la palabra, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. Pero en el 103 nos dice, más dulce que tu miel, cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. ¿Se da cuenta? Entonces hay que entender, mi amado, que ese tipo de cosas, tienen que traer y alinear mi comunión con Dios. Vienen a eso, repito, oración, escritura, porque cuando no hay dirección audible, lo que tenemos es la palabra que es suficiente. Es la revelación de la Escritura que es suficiente. Para mí tiene que ser suficiente. No veo una respuesta rápida, me voy, boom, directo a la Escritura. Tercero, no tomar decisiones impulsivas, no movido por emociones. Isaías 28:16, el que cree, no se apresure. Escuche esa frase de Isaías. El que cree, no se apresure. ¿De verdad crees? No te mandes a correr. Muestra en el proceso que hay un momento de espera en el cual estás mostrando tu confianza y decir, no me quiero acelerar, no me quiero apresurar, Señor, porque si yo tomo las riendas de esto a mi manera, las posibilidades de fracaso son muy altas. Son muy altas. Entonces yo entiendo que puede haber un momento de silencio aparente, intermedio. Ayúdame a esperar en ti, porque bueno esperar en Jehová, decía el salmista. Bueno es esperar en Él.
Porque déjeme decirle que en ningún sentido este aparente silencio de Dios es un permiso para nosotros desobedecer. Porque está visto y comprobado que muchas veces, mis amados, la respuesta que le estamos dando, atención, la respuesta que le estamos dando a muchos de estos estímulos que llegan a nuestra vida, de estas situaciones que tenemos que tomar decisiones sobre ellas, cuando vemos que no hay una respuesta automática de Dios, automáticamente también lo hacemos a nuestra manera. Y en ello se halla pecado. En ello se halla que estamos cayendo delante de Él. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde realmente se va a manifestar algo que nosotros no entendemos. Es el hecho de que tiene que, por favor, prevalecer la voluntad de Dios siempre por encima de la nuestra. Porque si alguna de nuestras decisiones, de lo que estamos pensando, nos están conduciendo a ir contrario a la voluntad de Dios, entonces tiene que ser evasivo, tiene que ser evitable. No podemos ponernos a considerar, ¿lo haré o no lo haré? No, si la palabra de Dios, mis amados, lo está contraponiendo, para mí ya no es una opción. Como cristiano, para mí ya no es una opción. Y mire, finalmente, confiar en el carácter de Dios. La persona que espera en el Señor muestra confianza en el carácter de Dios. Y le voy a decir más. Cuando usted muestra confianza en el carácter de Dios, en esa espera, mi amado, también se va a empezar a formar en nosotros el carácter de Dios. O sea, hay una dualidad aquí. Mire, confiamos en el carácter de Dios y a la vez aprendemos la manifestación del carácter de Dios, y ese carácter se empieza también en nuestra comunión con Él, comienza a reflejarse en nuestra vida. Va a haber una transformación del entendimiento. Vamos a empezar a ver las cosas a la manera de Dios. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no veo aquí que diga algunas cosas. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aquí Dios lo está englobando. Lo que está diciendo es, a ver, si realmente crees en mí, si realmente tienes confianza en mí, entonces tienes que entender que en mí no hay despropósito, todo viene a cumplir un objetivo en tu vida. Y que ese objetivo, gracias Yoli, gracias amada por tu aporte, y que ese objetivo, mis amados, pues tiene una dirección definida, es llevarte a mi presencia. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Y que eso va a refinar tu fe, repito, va a pulirla como el oro fino en el fuego, lo va a pulir. Entonces yo no puedo ver la corrección de Dios como algo malo. No lo puedo ver. ¿Sabe por qué no, mi amado? Porque la palabra es clara cuando dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Significa que no hay absolutamente nadie, mis amados, ningún cristiano en toda la historia que no haya pasado momentos de disciplina en el cual Dios haya tenido que pulir por medio de su Espíritu Santo en nosotros ciertos aspectos de nuestra vida que se contraponen al carácter santo de Dios y al propósito redentor en nosotros. Y cuando dice, y azota a todo el que recibe con hijo, ¿sabe con qué se azota? Con la vara. Significa que hay momentos en que va a ser disciplina, van a ir momentos ligeros, van a haber momentos en que nosotros ahí, pues bueno, ya lo vamos a ir entendiendo, vamos a empezar a caminar coherentemente, pero hay momentos de testarudez. Hay momentos en que la carne se va a poner muy pesada, vamos a querer hacer nuestra voluntad y contraponerla a la voluntad de Dios, y Dios, mire, tiene un propósito muy definido. Y ahí entonces donde dice, viene el latigazo, y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahí es donde va a hacer falta la vara. ¿Qué pensaba? ¿Que la vara era para los niños nada más? No. Y la vara de Dios muchas veces puede ser ese silencio. Porque déjeme decirle que si algo feo, horrible se siente, es que te ignoren. Que te ignoren, eso es horrible. Horrible. Hable con una persona y que no le esté haciendo caso, es horrible. Y en ocasiones en estos aparentes silencios de Dios, tal parece que Dios nos está ignorando. Lo comenzábamos a hablar al inicio. Señor, te estoy clamando y clamando. Ahí tienes al salmista. Te clamo y tú no me respondes. Estoy que me seco. ¿Dónde estás? Pero la pregunta es, ¿se separó Dios de David? No. ¿Pero David sentía que Dios lo estaba ignorando? Sí. Pero también el Señor estaba trabajando con el corazón de David. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces no le tenga miedo, ni tampoco tome estas situaciones de disciplina como si sea algo malo. Es que la gente dice, si llega algo difícil a mi vida, el diablo. No, no es el diablo. No. No. La entrada del diablo a tu vida viene por el pecado, y eso téngalo por toda seguridad.
Cuando una persona está reincidiendo en un pecado, lo tiene oculto, mire, eso ahí le voy a decir de antemano que está metido en la parte jurídica legal del diablo. Pero cuando una persona está en una situación que se siente presionada, que la persona pues está viviendo en comunión con Dios y hay un momento de espera, de silencio aparente, pues no lo vea que esto es algo del diablo. No, al contrario, es un momento en que Dios está tratando con su vida. Y déjeme decirle que incluso es un momento de comunión muy íntima que Dios tiene, porque Dios no trata con todos de la misma manera. Es algo maravilloso, que seamos tantos miles de millones de personas y que Dios no trate con todos siempre de manera independiente. O sea, Él tiene un trato diferencial con cada uno de nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo no puedo enfocar y decir, no, es que hay otras personas que dicen, no, y eso es algo muy común que está pasando y está desanimando a mucha gente. No, si tú no recibes la respuesta de Dios porque tú estás en pecado. No, Señor. No, Señor. Si tú no recibes la respuesta de Dios no es que tú estés en pecado. Es que Dios está tratando contigo. Ese tiempo de aparente silencio Dios está tratando con tu corazón. Algo está haciendo Dios en tu vida que está generando ese cambio en ti y que solamente por medio de esa situación, de ese aparente silencio, Él va a lograr ese cambio. Entonces ya todo es porque la gente está en pecado. ¿Y sabe lo que está pasando? La gente se siente horrible. Y de hecho déjeme decirle que hay muchas personas que se están apartando de congregaciones por ese mismo tipo de cosas. Eso no es doctrina bíblica. El propio Jesucristo, cuando le preguntaron con el ciego, oye, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Para que esté ciego así. Y Jesús le dijo, no, ni sus padres ni él. No se trata del pecado. Eso es para que la gloria de Dios se manifieste. Y hoy llegó el día. O sea, al final del proceso, pues tenemos la manifestación de la gloria de Dios. Y la gente le estaban atribuyendo el pecado. Y eso es lo mismo que está pasando en muchos lugares hoy. ¿Por qué está así? ¿Porque está pecando o porque sus padres pecaron y tienen las consecuencias de su pecado? O sea, no. La pregunta es, ¿para qué está la situación que estás viviendo? Para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, una forma coherente de orar delante del Señor es decir, Señor, glorifícate en esta situación. Glorifícate en esta situación. Si hay algo que confesar realmente, si hay algún pecado oculto, solo confiésalo, repítalo, confiésalo, póngalo al descubierto para que usted pueda hallar la misericordia de Dios y ser verdaderamente prosperado, inicialmente espiritualmente delante de Dios. La prosperidad, repito, viene de la respuesta de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento. Significa que ese tabú, eso que estaba metido en el medio, que está afectando mi comunión con Dios, pues entonces ya no va a estar. Hay un reseteo y entonces yo puedo venir confiadamente delante del Señor y recibir esa respuesta. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces yo no puedo estar ocultando pecados. El cristiano no oculta pecados. Al contrario, se da cuenta que es una carga muy pesada y automáticamente ante la posibilidad de haber pecado, o sea, de haber pecado delante de Dios, y ¿sabes qué, Señor? Mira, perdóname porque esto fue lo que pasó. Pero no oculte nada. Entonces, el silencio, mi amado, de Dios, el aparente silencio de Dios siempre va a terminar en gloria, porque tiene un propósito redentor. Repito, si usted está en Cristo, acuérdese que hay un propósito redentor manifestándose en su vida, y que el trato que tiene Dios con su vida tiene un propósito redentor siempre. Y eso es algo que hay que entender. Usted no puede ver los eventos que pasan en su vida como si fuera una persona más del mundo que no conoce de Cristo. Las cosas que suceden en la vida de un creyente, mis amados, vienen a alinearnos totalmente en ese propósito redentor, a transformar eventos, o sea, a transformar formas de pensamiento, actitudes, acciones en nuestra vida, porque nuestras acciones y palabras tienen que ser para la gloria de Dios. Caminar en el propósito de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Ese es el verdadero propósito. Entonces yo no puedo seguir sencillamente evadiendo eso y estar viendo y juzgando las situaciones que me están pasando a la luz del mundo. Que si el mundo tiene necesidades, que si hay pobreza, que si hay no sé qué, que si hay guerra. No, mi vida tiene que ser evaluada a la luz de la palabra de Dios conforme al propósito redentor en Cristo. Porque yo le pertenezco a Cristo, si es que Cristo es mi Señor. Realmente. Entonces hay que entender lo siguiente. Mire, en el proceso, y quiero que escuche, David fue fortalecido. Porque a pesar de lo que usted está escuchando, de David decir, Señor, ¿qué pasó aquí? Me estás abandonando, no escucho, estás en silencio. David en el proceso, mi amado, fue fortalecido. Job fue restaurado. Habacuc le adoró. Entonces estamos hablando de tres personas. Jesucristo mismo nos trajo la salvación eterna. Entonces estamos viendo que al final de la prueba,
a final del desierto, a final del aparente silencio, el resultado fue la gloria de Dios. Repito, David se fue fortalecido, Job fue restaurado, Habacuc adoró al Señor y Jesucristo nos trajo la salvación eterna. Que hubo un proceso difícil, sí. El propio José lo dijo, se lo dijo a sus hermanos. Decía, ahora yo entiendo el por qué Dios permitió todo esto en mi vida. Y era para la salvación de muchos. Jesucristo sabía que lo que iba a pasarle a él era para la salvación de muchos. Porque la Biblia es clara cuando lo dice que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, mi amado, el Dios estaba reconciliando al mundo con él. O sea, el dolor de uno fue la salvación y el gozo de aquellos que le creen. De una multitud que le cree, de aquellos que son redimidos en él. Y ahí se manifestó la perfecta justicia de Dios. Porque usted y yo somos incapaces de salvarnos. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, hay que entender que en realidad aquí tiene que existir, mi amado, en mi mente y en mi corazón una plena convicción que los eventos que suceden en mi vida, la manera en que yo respondo a ellos y la transformación que Dios está permitiendo en mi vida por medio de su Espíritu Santo tienen propósito redentor. Es caminar en el propósito en Cristo, que es el propósito redentor en Él. Incluso el propio Jesucristo en el desierto, en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, sí, pasó la tentación en el desierto. Y al final dice que ángeles venían y le sirvieron. O sea, después de haber pasado el desierto, ángeles venían y le sirvieron, porque la prueba es temporal. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. La higuera no florezca. Y sabemos más adelante lo que pasó con la higuera, el propio Jesucristo, que la maldijo porque dice, bueno, el propósito para el cual estás aquí es dar fruto, es alimentar, ni siquiera lo haces. Eres una higuera seca. Y está diciendo Habacuc de antemano, porque esto es Antiguo Testamento, está diciendo, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Mi vida no se sostiene por los elementos externos a mí, mi vida se sostiene porque Dios la sostiene. Entiéndase, mi vida se sostiene porque Dios la sostiene, mi amado. A pesar de que la higuera dé o no dé fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Ojo, yo me alegraré en Jehová. Gracias, Josman. Entonces la pregunta es, si en medio de las circunstancias yo me alegro en Jehová, si me alegro en el Señor, si en Él está mi confianza. Porque esto no son palabras para hacerle sentir bien a usted. El objetivo de esto no es hacerle sentir bien a usted. Es entender realmente de que hay algo en su vida que se llama propósito redentor en Cristo que siempre va a prevalecer. Siempre va a prevalecer el cumplimiento final de todo eso y es caminando en Él. Es caminar en Él. Entonces, por favor, en la cruz de Jesucristo, mis amados, mire, experimentó el silencio más grande que... Imagínese al Hijo de Dios diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese sentido no fue silenciado. Ese sentido de vacío que sintió Jesús en la cruz del Calvario tenía un propósito. Cargar en ese momento, en ese preciso momento, todo el pecado del mundo. Dios es santo, santo, santo. Dios no está donde está la inmundicia. Y en ese momento en la cruz del Calvario, mis amados, entendemos que, mire, el propio Dios no escatimó a su propio Hijo. Lo entregó en la cruz. Y era necesario que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Si Jesucristo no hubiese ido a la cruz, si no hubiese dicho que el día en el Getsemaní, mire, no se haga mi voluntad sino la tuya, y en lugar de ello dijera, no, yo no voy a pasar por eso. Mira, son suficientemente malos todos estos, están súper hundidos en pecado, ¿qué voy a ir yo a la cruz por ellos? No, Jesucristo no hizo eso. Si Jesús hubiese dado un paso atrás, mis amados, usted y yo no estuviéramos aquí hablando de esto. No tuviésemos esperanza eterna, no tuviésemos. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Ese momento en la cruz, ese momento crítico, que Él sintió realmente ese vacío. ¿Y sabe por qué? Porque ese aparente silencio del Padre fue el momento preciso donde Jesús cargó con el pecado. Y cuando Jesucristo volvió finalmente a sentir la presencia del Padre, entonces exclamó su espíritu. Así dice la palabra de Dios. Y dijo, tetelestai, consumado es. Esa es la obra de Cristo. Y eso es lo que yo tengo que entender. Y fíjense, si Dios no guardó, si el Padre no guardó silencio ante la obra del Hijo,
que lo resucitó entre los muertos. Si Padre hubiese dejado a su Hijo, mi amado, Jesucristo no hubiese resucitado entre los muertos. Lo que significa que lo que era aparentemente una derrota ante los ojos del mundo, terminó siendo la mayor victoria jamás declarada en la historia, la mayor de todas, contra principados, contra potestades, hasta con la propia muerte. Ahí no prevalece nada delante de él. Los expuso públicamente y el acta de los decretos que nos era contraria dice que la canceló. O sea, aquello que para nosotros era culpabilidad legalmente, era culpable, fulano culpable, ciclano culpable, esperanza, culpables. Dice que los que expuso a ellos públicamente, a los principados y potestades, a los que lo estaban acusando usted y a mí, llevando nuestro pecado, y aquello que nos acusaban, mis amados, agarró el acta de los decretos y le dijo: se acabó, tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Y eso forma parte de la teología crucis, de la teología de la cruz, la doctrina de la cruz o la enseñanza en torno a la cruz del Calvario. Que eso es un tema que lo vamos a ver probablemente esta noche, así que por favor no se pierda el live. Si me puedo conectar, y esperando al Señor que sí, si me puedo conectar, vamos a hablar de la teología de la cruz. Lo que significaba realmente que Jesucristo muriendo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Porque no era solamente aquel cuerpo clavado en la cruz, no, era el significado de esa obra. Y eso se conoce como teología de la cruz, teología crucis. Entonces lo vamos a ver, estos varios puntos que tiene, son 10 puntos esenciales de la teología de la cruz, para que usted lo aprenda, porque es algo que el cristiano lo tiene que entender. Entonces cuando usted, mi amado, esté atravesando por un momento de aparente silencio, entiéndase que Dios no te ha dejado. Jamás sientas de que Dios se olvidó de ti, que Dios te ha abandonado. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Y cuando está hablando esto, específicamente nos está diciendo: amado, entiéndase, que ni lo de ahora, ni lo de antes, ni lo que viene, si tú estás en Cristo Jesús, nadie te va a apartar del amor de Dios, porque el amor de Dios que se está manifestando en tu vida es amor, mire, es amor complaciente de Dios, es el amor salvador de Dios. Ya no es el amor bondadoso del sol sobre buenos y malos, de la comida que te comes, de la ropa que te pones, del sostén que te da Dios. No, ya ese no es ese amor. Es el amor complaciente de Dios. Y el amor complaciente de Dios no está hacia el mundo. Está en su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, la única manera en que nosotros podemos recibir el amor complaciente de Dios es por medio de Jesucristo reflejado en nosotros. Así de sencillo. El mundo no tiene el amor complaciente de Dios. Solamente una persona que entra dentro del plan redentor de Dios, que se rinde a Cristo, puede probar de ese amor complaciente de Dios. Entonces, por favor, no lo vea así. Salmo 46:10, ya para terminar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque Dios, mi amado, está obrando en ti. Está obrando en tu ser. Su espíritu no descansa. Su espíritu está dentro de ti, está obrando. Si el Espíritu Santo realmente está con el creyente, y en el creyente tiene que entender que está obrando en su vida constantemente. El espíritu no descansa. Redarguyendo de justicia, de pecado, de juicio, guiándonos a la verdad, sellándonos para salvación, presentándonos delante del Señor en ese caminar constante, en esa santificación progresiva. El Espíritu Santo no descansa. Y eso, espero que sí me escuchen, porque yo creo que se acabó la batería de esto. A ver. A ver. Permíteme tantito, yo creo que se acabó la batería de esto. A ver. A ver. ¿Sí me escuchan bien ahí? Es que se le acabó la batería al micrófono. No se cargó con suficiencia. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces le digo, es el Espíritu, mis amados, quien está trabajando en nosotros constantemente. Entonces, cada vez que estemos orando al Señor, tengamos siempre presente de antemano, mi amado, que lo que tenemos cercano a nosotros, lo que conduce la comunión en nosotros con Dios, es su Espíritu Santo. Significa, mi amado, que está en nosotros y con nosotros. O sea, ¿de qué manera Dios puede estar sencillamente desapercibido de lo que puede estar pasando cuando ese centinela está, llamémoslo así, ese centinela está constantemente en nosotros y con nosotros? ¿Usted se da cuenta? Entonces sería totalmente incoherente pensar
de que Dios no me está escuchando cuando su Espíritu Santo está conmigo y en mí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito en Dios? Porque en Él no hay despropósito para que se manifieste en estos momentos de silencio temporal o de aparente silencio. Pues está trabajando con nosotros. Y le digo, me gustaría que se aprendiera realmente esa frase. El silencio de Dios no implica ausencia de Dios, sino la manera más profunda que tiene el Señor de trabajar en mi corazón. Lo voy a repetir. El silencio de Dios no es ausencia de Dios, sino la manera más profunda que tiene Dios de trabajar en mi corazón. Entonces, cuando eso lo tenemos muy claro, cuando eso lo tenemos realmente grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, mi amado, entonces podemos caminar la vida cristiana con libertad, sabiendo que jamás estamos solos. Jamás vamos a estar solos. Gracias, amada. Gracias por su aporte. Entonces, vamos a ir terminando este live. Quiero orar, tener esta oración corporativa. Esta noche, si el Señor le permite, horario de México, vamos a estar conectándonos entre las 8:30 y las 9 de la noche. ¿Ok? Entre las 8:30 y 9 de la noche. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Espero, si no sucede nada en el camino, sí podernos ver a esa hora y poder compartirles un poquito de esta teología de la cruz, de esta doctrina de la cruz. O sea, ¿qué fue lo que realmente, o qué es lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo? Que el Señor estaba haciendo allí con su Hijo amado en la cruz del Calvario, que dice la palabra de Dios que estaba reconciliando al mundo, mientras su Hijo, mis amados, estaba llevando sobre sí el pecado de todos aquellos, mis amados, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador.